Listo. Bueno, ya iniciamos aquí nuestra grabación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y como les decía entonces, pues, y como reiterando un poco lo que veníamos hablando en las sesiones anteriores, el propósito claramente es que aprovechemos este espacio, que sea muy práctico, muy dinámico, muy interactivo, de tal manera que a través de los trabajos y los avances que ustedes han venido haciendo, pues podamos ir tomando esos avances como referencia y tenerlos como herramienta para que sobre esos vamos trabajando, vamos puliéndolos y ustedes puedan ir encaminando adecuadamente ese trabajo, esa opción de grado que tienes. Entonces, Dana, nos contabas algo entonces ahora, cuéntame ahora sí. Profe, sí, yo pues efectivamente le hice caso, cambié un poquito como el tema. Efectivamente, pues la parte psicosocial era bastante amplia y también pues no vi que me quedaba como a mitad de camino respecto de los insumos que me podría otorgar el estudio de un perfil criminológico de los homicidas que cometen pues estos delitos contra los LGTBI, porque no tendría certeza de que sean efectivamente pues, crímenes de odio, a pesar de que pues existan distintas estadísticas u organizaciones que los hayan estudiado, que recopilen estos datos, Ujú. y pues la parte psicosocial me ampliaba mucho, mucho, mucho más esto. Entonces pues yo opté más por irme a la parte de la creación de las políticas públicas criminales y renové como quien dice el tema. Ok, muy bien. El tema pues que tengo ahorita se llama, tiene por título pues ausencia de política pública criminal eficaz frente a la violencia contra personas LGTBIQ en Colombia, del 2018 al 2024, un análisis jurídico criminológico. Ujú. Eh, ¿Lo tienes escrito por ahí, Dana? Sí, 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 señor. Por- Permítame un segundito. Porque si quieres, para que lo podamos proyectar. Ujú. Ah, ok. Y como que lo veamos todos y tratemos de mirar sobre ese. Karen, buenas tardes. ¿Quieres intervenir? Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por toda una pregunta. ¿El proyecto de grado tiene que ser exactamente un trabajo o puede ser alguna columna? Porque si ya no estoy mal y en este pasado una maestría, el proyecto de grado puede hacer una columna de acuerdo a un, ¿cómo se llama esto? Un congreso que hubo, que se va a hablar. Entonces mi pregunta es, ¿si tiene que ser un trabajo como tal o hay otras opciones? Sí, bueno, digamos que hay varias opciones, ¿no? Tal como tú lo mencionas, algunos de los compañeros optaron por la participación dentro del congreso que se organizó por la universidad el año anterior. Entonces, el participar allí y haber generado un paper con ocasión de algunos de los temas abordados dentro del congreso, pues era el cumplimiento mismo de esa opción de grado, ¿no? Ya si tú deseas presentar propiamente tu tesis de grado, pues digamos que el ejercicio que venimos adelantando en estas sesiones de esta clase ha sido precisamente que ustedes puedan ir formulando algún tema, un problema de investigación con el cual podamos seguir trabajando, que ustedes en el curso del semestre o por lo menos de ser posible ya sobre el final, podamos tener un documento estructurado a manera de anteproyecto, de proyecto que les dé a ustedes claridad frente a cuál es el horizonte investigativo que deben recorrer, definiendo ya un objetivo o digamos un problema de investigación, unos objetivos, saber qué metodología vamos a utilizar y de esa manera pues ustedes ya puedan avanzar con lo correspondiente. ¿Sí? Digamos que algunos compañeros con los que ya eh, hemos podido dialogar en sesiones anteriores han puesto de presente ya sus temas
y de esa manera hemos podido como avanzar un poco sobre los mismos. Entonces, no sé, Karen, si has pensado de pronto en desarrollar tu trabajo o has pensado en hacer algún escrito con ocasión de la participación de algún otro evento que la universidad pueda tener organizado o qué has pensado. Lo que pasa es que a mí me homologaron un año de maestría, Ok, entonces por eso no tengo como el conocimiento. Y es la primera vez pues, que doy clase con tu maestría, entonces por eso te está preguntando como tal. A perfecto. menos de que haya otro congreso este año, no lo tengo muy presente, pero el tema del proyecto de grado. Pero pues voy a empezar a hacer también como la investigación como tal, como para tener al menos un respaldo. Sí, perfecto, sí, estoy de acuerdo. Sí. Y ya después disfrutando No, del viaje en el camino, porque no a la vez que ya no personas te ya. escucho muy bien, hay como mucho ruido externo. Sí, lo que es que salí del trabajo y entonces pues, voy a ir. Ah, ok. Pero bueno, digamos, más o ¿Para menos, cuándo se, dime, qué dime. pena, cuándo se estaría sustentando el proyecto de grado? Bueno, digamos que eso depende ya a nivel institucional, habría que coordinar, tendremos que revisar muy bien con la coordinación de la maestría frente a esas fechas y demás, pero pues digamos que lo que nos corresponde por el momento sería empezar a definir qué quisieras trabajar, cómo lo has pensado, qué problema has pensado y yo te puedo ayudar a orientar el trabajo, ¿m? De tal manera que puedas estructurar un problema de investigación adecuado, digamos que sea eh, delimitado, que sea alcanzable, que tenga fuentes de información válidas con las cuales tú puedas valerte para trabajarlo. Entonces, digamos que es lo esencial, ¿no? Yo en una de las clases anteriores, que si es la primera vez que entras, Karen, la plataforma vas a encontrar los enlaces de las reuniones, de las sesiones anteriores, para que tú las puedas ver si te parece, como para que conozcas un poco lo que hemos podido abordar y la manera en que lo hemos hecho, ¿sí? Es más práctico, es tratar de que ustedes puedan plantear el tema y que ustedes me expliquen un poco como qué quieren, qué los ha inquietado y de esa manera yo los pueda ir orientando para que lo vayamos puliendo, lo vayamos definiendo y enfoquemos exactamente qué es finalmente lo que ustedes irían a desarrollar. Entonces, digamos que eh, si ustedes logran tener un buen problema de investigación, una buena pregunta bien formulada, que esté con unos elementos claros en términos sustanciales de lo que se quiere trabajar, el alcance mismo y demás, yo creo que ustedes tienen la mitad del trabajo hecho, ¿sí? Ya la otra mitad será el de poder revisar todo el estado del arte, de la información que haya, estudios, documentos, escritos, académicos, científicos, los que correspondan, y pues ya nutrir propiamente el trabajo. ¿Listo? Entonces digamos que para que lo vayas pensando, si quieres, escúchanos un poco lo que vamos a hacer ahora con Dana en el ejercicio que ella hizo como de revisión de su tema y ahí me cuentas ahorita sobre el final a ver qué inquietudes o qué temas has trabajado. Si bien te homologaron un año ya, eh, este segundo año que te queda, sí es importante que empieces a mirar los temas y pues ya lo que pudiste cursar previamente te va a ayudar a tener relativamente algunos elementos de juicio importantes para poder definir lo que vas a trabajar, ¿listo? Ya sea por lo que participes o no dentro de algún evento de la universidad, sí es importante que lo vayamos mirando para que lo tengas ahí como tú bien decías a manera de respaldo. Voy entonces a mirar aquí el correo que Dana me compartió el documento.
Listo, ya todos pueden ver allí. Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces, Dana, ahí puedes ver tu tema. Bueno, Profe, cabe resaltar que está muy artesanal todavía, o sea, no estás... listo, ¿no? Lo importante es que hayas podido hacer un ejercicio preliminar un poco más detallado, que pudieras ir descartando temas muy generales, muy amplios, para ver de qué manera lo podemos Y, estructurar, ¿no? y quería preguntarle si, por ejemplo, ese periodo de tiempo del 2018 al 2024 está bien o aún sigue siendo muy amplio. Bueno, eso lo determinarías tú de acuerdo a unas preguntas que vamos a ir resolviendo. Entonces tú indicas ausencia de política pública criminal, ausencia. Entonces no hay política pública criminal eficaz frente a la violencia contra personas LGTBI en el periodo 2018-2024, un análisis jurídico criminológico. Mm, bueno, cuéntame cómo llegaste a formular este tema así como lo tienes. Bueno, eh, ¿Cómo llegaste de eso general que tenías a esto un poco más decantado? ok. Como yo tenía previamente el tema de perfil criminológico y motivaciones psicosociales de los homicidas que cometen delitos contra los LGTBI, pues en ese estudio supe que la parte psicosocial me ampliaba muchísimo el tema, pero no me dejaba de sonar el hecho de que no existe como un punto de partida frente a los sujetos activos. Si me hago entender, de análisis, pues, de que ellos están cometiendo y que tienen pues una especie como de contextos que le atormentaron pues alrededor de su vida, de distintas índoles religiosas, que lo llevaron pues a tener estas pulsiones para poder cometer el delito. Pero pues en esa ausencia y de centrarme en el sujeto activo, decidí más bien centrarme pues en esta vez el sujeto pasivo y cómo debería pues precisamente esto protegerlo pues el Estado, teniendo en cuenta que ahorita pues ya nosotros, o bueno, Colombia ya ha avanzado muchísimo en que las minorías hay que protegerlas y que las minorías deben pues tener no cierta prevalencia, pero sí tener un poquito más de atención. Aquí es lo que le quiero apuntar precisamente al fortalecimiento de una política pública criminal. O bueno, más que fortalecimiento es a la creación de una política pública criminal que regule estos crímenes cometidos contra estas minorías, ya sea en este caso, pues lo que me interesa o lo que me interesaba era el homicidio, pero también existen como por ejemplo la discriminación en distintas acciones, si me hago entender, y pues de también eh, ante esta ausencia, y ante esta ausencia de política criminal, y que solamente se ha visto, o por lo menos lo he visto yo, que son como misiones o de cierta manera son programas de desarrollo social que lo implementan las distintas secretarías municipales, pues como de prevención y de fortalecimiento. Quisiera elevarlo a otro nivel, si me hago entender, algo así. Ujú. Bueno, y pregunta, ¿tú buscaste y qué encontraste en ese periodo que me indicas, políticas públicas en materia de protección de esta población? ¿Encontraste? Mm, pues no, sí, más o menos lo que pues ya está establecido en la Constitución, pero pues también no muchas sentencias y también muchas sentencias de la Corte Constitucional
pero también pues me hace falta como adentrarme precisamente a lo que estaba mencionando, a qué programas pues se han implementado, eso todavía no lo he hecho, solamente como más o menos un poquito de fundamento jurídico y también más o menos en qué organizaciones pues tienen estadísticas y también datos recopilados para poder adentrarme a criticar y evidenciar que exista qué es lo que quiero apuntarle, que es la ausencia de esta política pública. Ok. Bueno, Dana, pues te cuento que, digamos que las ventajas que nos da el poder tener la sesión así virtual está en que estoy revisando precisamente qué política pública hay frente a este tipo de población y encuentro que está el documento COMPES 4147. Este documento es del 26 de marzo de 2025. Este documento COMPES está debidamente aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación, que puede ser consultado y me parece bien interesante por cuanto allí hace primero un pequeño resumen ejecutivo frente a la situación de violencias asociadas a la discriminación y los prejuicios que tienen algunas personas en relación a la identidad de género y orientación sexual y que ha llevado a la materialización de violaciones a derechos de esta población LGTBIQ+. Entonces, Profe, qué pena, ¿me lo puede repetir? Porque pues esto no le alcancé a escuchar el numerito. el documento COMPES 4147 del 26 de marzo del 2025. Creo que ese documento son 150 páginas, 148, y te va a ayudar mucho porque, digamos, palabras claves que maneja el documento, eh, LGTBIQ+, derechos humanos, discriminación, orientación sexual, identidad de género, violencia por prejuicio y habla de la equidad, ¿sí? Incluso hace mención también allí de una sentencia de la Corte Constitucional que hace el juicio de constitucionalidad en la cual declaró inexequible la ley 2281 del 2023 que establece medidas en el marco del paz en ese documento. Es la sentencia C-161 del 2024. Yo creo que la debes tener referenciada dentro de las fuentes de información que has Sí, consultado. y el compás que está ahí, pues no me quedó bien, qué pena, profe. Ok, no, listo. Pero mira, ahí yo creo que ese nos puede ayudar enormemente porque mira que hace un diagnóstico. Y en ese diagnóstico empieza a hablar de representaciones sociales, narrativas, símbolos e imaginarios discriminatorios hacia este tipo de población, qué tipo de discriminación han experimentado, tanto en espacios educativos, en el marco de la familia, teniendo en cuenta el tema de las tradiciones, usos y costumbres. Hace una revisión desde cómo se ha experimentado esa discriminación en medios digitales y de comunicación, el espacio público y medios de transporte, en escenarios laborales, en escenarios de orden social, económico, político y cultural. Bueno, digamos que, mejor dicho, tiene una muy buena base que te puede ayudar a entender aún más qué hay, porque aquí claramente define la política, porque mira, tú lo ves allá en el numeral 5 el objetivo de la política, qué objetivos tiene, qué plan de acción va a desarrollar, cómo se le va a hacer seguimiento, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que va a tener esa política pública. Entonces, va a ayudarte mucho para que aún más podamos definir qué quisieras abordar en específico, ¿vale? Espérame que Sí. acá, en temas de seguimiento. Ese COMPES 4147 es el que del 26 de marzo es lo que me muestra lo que me acaba de mencionar, ¿verdad? Correcto. Espérame que estoy precisamente viéndolo acá, pero voy a... eh,
Dejo de compartir y vuelvo a compartir para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Tu. Ahí ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Míralo. Documento COMPES 4147. Mira, política de protección de los derechos de esta población, ¿sí? Ahí la participación de todos los ministerios. Este es muy reciente, es del año pasado. Esta nos ayudaría mucho y creería yo que, bueno, no sé hasta que es que lleva prácticamente un año. De pronto ya puede haber algo de evaluación, de seguimiento a la política. Creo que espérame, está en la página. Mira que aquí están los objetivos, el plan de acción. Mira, plan de acción. Entonces, incluye a la fecha, un total de 161 acciones consolidadas para brindar alternativas y estrategias de solución a las problemáticas identificadas en el diagnóstico. Ah, disminuir las representaciones sociales, garantizar el efectivo derecho, transformación cultural en espacios educativos. Bueno, esto lleva a un estudio bien, bien interesante, porque pues hay muchas cosas que se pueden valorar ahí. Transformación cultural de la familia, tradiciones, O usos. sea, eso es hasta ahora como la propuesta, más o menos. No, esta es la línea de acción de lo que ellos van a trabajar, ¿sí? Porque mira, del 2026 al 2031, el MINTIC implementará una estrategia nacional de producción y circulación en materia de medios digitales, ¿sí? Para la producción y circulación de contenidos a través de herramientas audiovisuales, operadores, que den participación e involucramiento activo a este tipo de población, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a hablar qué líneas van a trabajar en el mira, espacio público, en el espacio educativo, en el espacio de medios de comunicación, en cuanto a nivel cultural, construcción de familia. Bueno, es que eso tiene un mundo de cosas, ¿no? Mira. Línea de acción 2.1, garantía y goce efectivo del derecho a la educación, garantía de porque estas líneas devienen del diagnóstico que arriba realizó o se realizó, garantía para efectivo del derecho a la salud. Mira es que aquí, pero ya. Eh, que al inicio del documento, nos lleva a hablar de lo siguiente. Mira lo que vamos a ver en la información. En las tablas, veamos en las tablas. Nos va a dar nivel educativo de la población, indicadores del mercado laboral de esta población, cómo está el tema de cotización a pensión. Ah, que no me vaya a volver el documento. Se me va por vínculo. Perdón que pase tan rápido, pero más para verlo acá. Brechas de acceso, afiliación, déficit cuantitativo cualitativo y cuantitativo en los 5 departamentos con mayor déficit de hogares, casos de personas atendidas por la Defensoría del Pueblo por violencia, mira, por este tipo de violencia. Aquí debe haber algo importante. Víctimas y procesos penales por distintos delitos en contra de esta población en 2022 y 2023. Mira, esta información es supremamente valiosa porque mira que viene ya directamente de la Fiscalía del 2024 frente a los 2 años anteriores. Feminicidio, homicidio, amenazas, lesiones, actos de discriminación y delitos sexuales. Número de víctimas, número de procesos, cuántos archivados, cuántos se tienen con proceso de imputación. Entonces, incluso así a vuelo de pájaro, mira, uno diría, hay un sinnúmero de víctimas, por lo menos pensemos en este de lesiones personales, que es donde se tiene como mayor número. Número de procesos, mira, hay mayor.
hay un número de víctimas, pero hay un mayor número de procesos por esa razón, por ese tipo de delito. Y mira que hay casi, diríamos que un 40% están archivados. Hay que, digamos, uno diría por qué están archivados. Y con imputación de esos 5.000, solo hay 46. Entonces uno empieza a mirar ahí qué está pasando. Hay un problema dentro del funcionamiento mismo de la Administración de Justicia en cuanto al deber de la Fiscalía en esa tarea de investigación para poder determinar cuáles son no sé si los móviles, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a la comisión del delito, si se tiene certeza del sujeto activo, o no hay elementos de prueba que lleven a que esos 1930 se hayan archivado. ¿Ven? Entonces habría que mirar muy bien eso, ¿no? Porque si volvemos, perdónenme acá a ver, si volvemos al... Ahí pueden ver mi pantalla. No, profe, está borroso. Ah, está borroso. No, espérame entonces. Volver, es que creo que cuando cambio de página me lleva a otro. Les aparece a ustedes borroso. Entonces, pero bueno, ¿qué me interesa? Que puedas ver esa política pública, ¿no? Voy a volver aquí al documento. Ahí ya estamos nuevamente. Eh, mira que dice que demostrar que no, que en Colombia no existe una política pública. Si es criminal, habría que mirar porque tienen estudios criminológicos allí también, ¿no? Dentro de la, dentro de la política o el COMPES 41-47, creo que fue el que mencionamos. Y habría que ver Sí, o que, sea, se me cayó ahí. entonces diríamos, si hay una política pública, ¿sí? Si existe política pública, a ver, es de qué manera responde esa política pública a la realidad social o a la realidad mm, punitiva que se está presentando en relación a este tipo de delitos. Podría ser muy prematuro aventurarnos a cuestionar los resultados porque si te das cuenta, la política de por sí ya está diciendo que va a ser implementada desde el 26 al 31, 32, ¿fue que dijimos? Y Dos mil pues treinta y uno, sí, sí, señor. Y entonces, pues decir ausencia como que ya es bastante definitivo. Ay, sí, no. sí, ahí ya diríamos, nos toca replantearlo. Por eso era que yo te decía que nos toca mirarlo bien, hay que hacer el estudio. Mira que solamente hice el ejercicio de buscar política pública LGTBI, ¡pum! De inmediatamente me salió el COMPES. Y así como me aparece a mí, te puede ayudar a que aparezcan tanto sentencias, documentos académicos, investigativos, em, tal vez estudios que, como te mencionaba, que haya emitido de pronto la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Y que puedan ayudarte a apoyar o a fortalecer esa pregunta. Entonces aquí ya digamos que estamos diciendo que hay ausencia de política pública. No, no hay ausencia. No, no hay ausencia. Sí hay una política pública. Entonces diríamos aquí, mira, ya lo tachamos. Que hay tachadito. Entonces, política pública criminal eficaz. También, cuando hablamos de eficacia, hablamos de resultados, ¿cierto? Entonces, habría que determinarse o más bien, podríamos decir desde ya que no sabemos si la política pública va a ser eficaz por cuanto hasta ahora se están iniciando acciones con ocasión de que la política salió hace un año y hasta este 2026 se ha empezado a implementar, ¿no? Y ahí mismo en la política habla de violencia contra esta población, ¿sí? Sí, claro, todo habla sobre la LGTBIQ+. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver que hay violencia efectiva. Este tiempo, tal vez yo creo que no sería conveniente por el momento tenerlo,
¿Por qué? Porque si te das cuenta, ya la política pública hace una revisión de los delitos cometidos contra este tipo de población en los periodos de 2022 y 2023. Es decir, ya la política ha identificado con su estudio y su diagnóstico que efectivamente hay estas víctimas y con ocasión de los resultados de ese diagnóstico se está formulando esta política en varias líneas de trabajo. Esas líneas son las que cada una de las instituciones del Estado que participaron dentro de la generación de la política van a entrar a promover e intentar un logro de la reducción de acuerdo a las metas propuestas. Entonces hay que mirar muy bien exactamente qué nos va a decir esa política pública. ¿Sí? Yo, Y profe, entonces debo volver a replantear como pues un poquito, mucho, un poquito, no mucho más el tema. entonces, ¿qué te toca hacer, Dana? Efectivamente, la tarea que tienes es revisar la política, ver qué tiene, pero no podríamos esperar, tú dirías, no, yo no puedo esperarme a 2032 a que salgan resultados por cuanto, pues yo necesito graduarme antes. Entonces, necesitaríamos hacer un ejercicio tal vez analítico, jurídico, de lo que la misma política está planteando. Pensemos, se me ocurre así prematuramente a decir, Mm, imaginémonos que la política, así como está planteada, si bien tiene muchas bondades, muchos elementos positivos, tal vez tú advertiste, mira que aquí en tal aspecto, en tal escenario, se quedó corto, o ya sea frente a las líneas de acción o frente a las medidas que vayan a adoptar o frente a un tema puntual que no fue abordado dentro de las líneas de acción y que requiere una atención a nivel institucional. Profe, o Entonces, sea, mejor como una, o sea, podría ser algo de un tema ya existente, de una política que ya exista, o que ya pues yo pueda ver para ver si ya pude por fin desligarme como de la parte psicosocial. Pero entonces quisiera saber si es mejor como una política pública que ya se haya implementado, bueno, obviamente haya pasado toda la de la gente, que tin, que tan, y que ya existen resultados. Por eso te digo, depende de la información con la que tú ya cuentes. Por eso es fundamental, es clave que ustedes, previo a aventurarse a plantear un tema, hayan leído, revisado, documentado qué información hay. ¿Sí? Entonces, si tú me dices, yo puedo tomar una política existente, claro, tú la puedes tomar. ¿Qué quieres ver de la política? ¿Sí? Volvemos a la génesis de nuestra materia. ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer con un problema, una situación, ya sea un problema social, sociojurídico o netamente jurídico? Si lo hablamos desde el punto de vista netamente jurídico, podríamos hacer un análisis de la política pública y los elementos que debe contener la política. Si bueno, digamos que si hablamos en términos del procedimiento, puede que la política se haya surtido adecuadamente y se haya generado a través de un documento COMES. Correcto. Y que se haya dado participación a toda la comunidad para que pueda salir una política ajustada a la realidad. ¿Sí? Pero ahora es ver el contenido mismo de la política, que es lo que estábamos viendo ahora con este COMPES 4147. ¿Qué tiene? ¿Sí? Vamos a ver qué información consideró el Departamento Nacional de Planeación y los demás ministerios dentro de la estructuración de la política, si las fuentes fueron claras, si las fuentes realmente son válidas, pues uno diría que sí, porque si te diste cuenta, pues la Fiscalía aporta sus resultados frente a temas de investigación, imputaciones, archivos de esos procesos que se han presentado. Pero sí es importante que tú identifiques, por eso tienes que coger la información con la que ya todo el estado del arte se tiene, tú puedes empezar a coger ahí y a desmenuzar, a escudriñar y ver qué quieres trabajar. Si ya la tuviéramos, diríamos, bueno, ya cuánto tiempo tiene la política y entraríamos a mirar si quisieras utilizar ese término de eficacia, que es un poco como muy, ¿qué te digo yo? Muy voluble porque pues es tan subjetivo, digamos, de alguna manera, salvo que
pudiéramos determinar unos criterios de eficacia frente a qué, eficacia en términos de resultados, de generación de normatividad, de otras políticas públicas, de identificación de vulneración de otros derechos, o frente a la efectivamente apertura de espacios en el escenario de medios de comunicación, de educación, de familia, de sociedad, de medios de transporte, bueno, ¿sí? Habría que mirarse desde qué punto de vista se analiza esa eficacia. Entonces, hay que verlo de esa manera, pero ¿qué se te ocurría de acuerdo a lo que me preguntabas, que si se pudiera tomar alguna ya existente? Eh, Se me ocurrió pues eh, es que no recuerdo cómo es bien, pero sí es como algo respecto de la implementación de los preacuerdos en delitos con los adolescentes, los NNA. Ujú. Pero, Eh, pero volvemos a lo mismo, tendríamos que tener información, eh, tal vez estadístico por lo menos, de número de delitos cometidos a esta comunidad, bueno, a esta población, en esas edades, y porque si hablamos de niños, niñas y adolescentes, habría que ver cuántos, También es bastante amplio, sí. ¿sí me entiendes? Si seguimos, era lo que yo les hablaba, tenemos la espiral, tenemos una parte amplia de la espiral o incluso del embudo. Tú puedes tomar toda la parte amplia, es todo lo que encontramos de información, de estado del arte, y queremos ir decantándolo, vamos a ir mirando de qué manera podemos ir centrando la atención a un tema mucho más concreto, ¿sí? Y mira que tú lo rescatabas, o sea, ya hicimos el ejercicio con la eliminación de todo lo que era el perfil psicoanalítico que queríamos tener del sujeto activo del delito, que si habían prejuicios, incluso la política pública, si tú te das cuenta, también hace un análisis desde el tema de los prejuicios y todo el tema cultural y demás que puede intervenir, ¿sí? Pero habría que, si se quisiera retomar, habría que ahondarse mucho más. Si ya se quiere descartar, tendríamos que entrar a mirar qué exactamente nos dice la política y qué quisieras tú cuestionar de la política, de las medidas o de la capacidad institucional de, valga la redundancia, de las entidades o instituciones que van a ejecutar esas líneas de acción, ¿sí? Para que podamos ver un resultado, ¿sí? Si hay tareas que se le asignaron a la Defensoría del Pueblo, tú dirías, bueno, miremos presupuestalmente cómo está la Defensoría del Pueblo, qué, qué líneas de atención también están teniendo, cuáles son los planes digamos que planes, proyectos que al interior de la Defensoría se vienen trabajando, si es que la política le va a asignar recursos para que ese COMPES le asigna recursos a la Defensoría, si son suficientes, qué podría lograrse con esos recursos. Efectivamente podría tener un resultado positivo. Tendrías que, si digamos es un recurso muy limitado, tendríamos que también analizarlo con otra experiencia que haya tenido y que tal vez la Defensoría no hubiera tenido éxito, o por el contrario, decir si pudiera eventualmente tener resultados exitosos en la medida que un proyecto previo que adelantó la misma Defensoría del Pueblo en el marco de tal temática logró resultados importantes, tal vez con menos presupuesto o con más, ¿sí? Cosas de esas son las que nos llevan a, a que sigamos escudriñando, a seguir revisando y poder definirlo con mayor claridad. Profe, sí, esa es mi nueva tarea. Porque esa era la tarea, Dana, esa era la tarea. Eso. La hice y pues con la me desligué, pues eso de la parte psicosocial, porque pues sí, era.
Bueno, fue Quiero un un mareno avance. eterno, Ujú. pero pues sí quisiera, estoy pensando como para no hacerlo tan amplio ya, pues meterme como en algo más teórico y no como tan dinámico como lo podrían ser pues precisamente los resultados de una política pública, porque depende mucho de la sociedad la cual quisiera enfocarme, la parte social en la cual quisiera enfocarme, que en este caso pues sería la LGTBI. Sí, claro, sí, sí, sí. Digamos que ya tienes una población objeto. Y eso es importante, ya hay un avance ahí. ¿Sí? Pero ahora tenemos que mirar es qué querías ver. Primero estábamos viendo el sujeto activo del delito, que era viendo el análisis o el psicoanálisis que pudiera hacerse de ese sujeto activo, ¿no? De posibles delitos. Ahora vamos a ver del sujeto pasivo, la población, en qué contexto, en qué entorno. Pensémoslo a nivel, no sé, educativo, ¿sí? Que es uno de los aspectos que la política pública va a trabajar. Entonces, ¿qué se ha dicho? ¿Cómo se ha trabajado? Sí, bueno, muchos temas que pudiera uno allí abordar, que pudieran ser o que pudieran tener mayor oportunidad de encontrarse un mayor número de documentos académicos y demás, ¿sí? Porque pues eso se ha venido trabajando. Entonces habría que mirarlo en qué frente para que quede mucho más concreto. Ya no vamos a hablar la política pública en general, sino vamos a hablar de la política pública en relación a este tema. ¿Frente a qué? A esta población. ¿En dónde? En tal sector, ejemplo. ¿Sí? O ver, identificar uno de los bracitos que dentro del marco de la educación, ya sea el acceso a la educación, pudiera tenerse de este tipo de poblaciones. Ahora, teniendo en cuenta el enfoque mismo de nuestra maestría, tendríamos que entrar a ver tal vez no un bracito como la educación, sino ver propiamente el tema de los delitos, que era el cuadrito que veíamos ahora. Habría que analizar, habría que determinar si pudiéramos conseguir. Creo que en el grupo uno de nuestros compañeros está en la fiscalía, ¿no? Creo que quién era, Diego tal vez, que Diego nos comentaba algo, si estaba o algún otro compañero, no recuerdo muy bien, y tratar de que pudiéramos ver qué posibilidad tenemos de acceder a ese tipo de datos. Digamos, si yo presento una petición a la fiscalía frente a temas estadísticos y demás, puede que nos la den sin problema, ¿sí? Porque pues no vamos a pedir ni información de nadie, nombres, nada, sino sencillamente que nos den datos para analizar si efectivamente eso viene ocurriendo en los términos que está sucediendo o los términos en que se fue planteado dentro del documento COMPES o ver cuáles han sido las razones por las que no se ha logrado una efectiva justicia, judicialización de los sujetos activos de este delito. ¿Sí me hago entender? Porque era lo que rápidamente yo podía ver. Oiga, ahí tenemos una política pública, hay unos delitos en contra de las personas que cometen y más aún a esta población. Hay unos agravantes si se da con ocasión de su, de su perfil como población de LGTBIQ+. Eh, o, mm, o que si ya se debe es a una deficiencia de orden institucional. Oiga, ¿no? ¿Será que pensemos? No, es que la Fiscalía carece del cuerpo investigativo suficiente para poder esclarecer ese tipo de delitos. O que los elementos probatorios no son suficientes. Entonces ya empezamos a mirar algo. Pero mira, estamos viendo el problema. Ahora, tú identificas el problema y logramos concluir si efectivamente, si lo fuera así, si la Fiscalía no ha podido atender en debida forma este tipo de delitos por esta o X o Y motivo. Y bueno, ¿y qué? Cuestionamos si sí. Ese es un problema delicado. Y ahora ahí es donde entra tu labor como maestrante.
y tienes que cuestionar jurídicamente y decir, bueno, aquí qué vamos a hacer, si daría lugar a generar otra política pública, habría que generar alguna medida, una iniciativa legislativa, ¿sí? Que es necesario, es decir, ahí está la labor que tú tendrías frente no solo a la identificación del problema, encontrar las fuentes, saber qué ocurre, sino tratar de, bueno, ¿y cuál podría ser una eventual solución ante esta situación? ¿Listo? Permíteme, de pronto le sugiero algo a Dana. De pronto Perfecto, claro que realizar, sí, claro que sí. realice esa investigación, pero poniendo de presente no la ineficacia, sino la mora judicial, tanto en la fiscalía, la indagación, como en el juicio culminar con una sentencia condenatoria. Serían, si el SPOA está bien caracterizado, que las unidades CAIBAS podría medir la demora de los procesos que se adelantan frente a personas que cumplen, sujetos pasivos que cumplen las características de LGTBIQ. Igual que todos los sujetos pasivos actualmente por la mora van a tener una falta una mora judicial que lo que va a constituir en realidad es impunidad, porque se demoran muchos, inclusive los que pueden llevar a juicio frente a juzgados penales de circuito que están abarrotados por, por la congestión. Pero imagínense si esto es así en juicio, en indagación puede ser peor, de procesos que nunca van a imputación o nunca se acusa. Entonces sí se podría analizar el tema está muy bueno, se podría analizar frente a la ineficacia, frente a podría decirse que una impunidad por falta de justicia pronta en las investigaciones, y deben ser poquitas, porque no creo que más del 5% sea de personas en condición que están referidas ahí. De, de acuerdo, de acuerdo. Gracias por el aporte, creo que eso es clave. Y digamos que deviene del mismo cuadro que veíamos del documento COMPES, ¿sí? Es decir, a manera casi de conclusión preliminar en relación a lo que hemos podido hablar, podríamos decir, uno, si hay una política pública. Dos, esa política pública aborda el tema de la judicialización y de los procesos que adelanta la Fiscalía. Tres, tendríamos que entrar a analizar los resultados el diagnóstico que se hace allí de, de los delitos que se están judicializando, ver cuáles son los motivos. Podría ser el tema de esa mora judicial, podría ser con ocasión de exceso de procesos en cada uno de los despachos, en cada una de las fiscalías. Habría que saber exactamente cómo está el número de procesos en cada fiscalía. Mm, Es decir, habría que hacer un derecho de petición que nos permita identificar el delito y algo clave, creo que Javier lo decía ahí, es, bueno, miremos que dentro del SPOA esté bien caracterizado, es decir, cómo está manejándose el tipo del delito. Si lo están manejando como un homicidio común y corriente o si lo están ubicando como un homicidio o unas lesiones para el caso del mayor número de denuncias que se han presentado, que ese tipo de delitos han sido enmarcados en esa población o si lo están ubicando como cualquier otra, con cualquier otra persona. Entonces, pues digamos que nos varían los datos estadísticos pues, no podríamos saber en dónde se ubica el mayor número de casos de violencia contra esta población, qué ha pasado, cuál ha sido el trámite que se le ha adelantado, en dónde ha estado precisamente el cuello de botella para permitir que estos, en lugar de llegar a una eventual imputación y con consecuencia a una acusación, han sido archivados, ¿sí? Pero si bien tenemos esa información, seguimos en lo mismo, estamos aún en el escenario problemático, ¿sí? Ahí es donde vemos que todo tiene hay un interés para trabajar, para investigar, pero no me puedo quedar solamente yo en el cuestionamiento y en la identificación del problema. Necesito ir más allá, que es nuestra tarea, ¿no? Entonces,
Dana, tarea es lo que tenemos. ¿Listo? Claro lo que hay, sí, señor. Y muchas gracias al compañero también por la propuesta. Y muchas gracias, profe. Sí, no, pues esa es la intención, esa es la intención. Creo que alguien más tenía un tema que quería poner a consideración. Ah, no, había un compañero, pero creo que no está, que él dijo que podía eventualmente conectarse, pero no lo veo, no lo veo, no, no está. Entonces, bueno, aquí dejé compartir ya la pantalla. Entonces, compañeros, es importante que los demás, Javier, Diego, Dana y los que tengan la oportunidad de escuchar la grabación de esta sesión, analicen puntualmente ese problema, ¿sí? Porque miren, es que Dana, no pierdas el ánimo precisamente. ¿Por qué? Porque esa es la tarea. Esta es la parte más compleja, ¿sí? Espérenme que no pude ahora. Quería volver a la, quería volver a la página, a la pantalla del Word. Compartir. ¿Están viendo allí? No, No, profe, ahí está como en negro. no me deja. Tan raro. Había dejado. Ya va a compartir una ventana y no. Bueno, sí. ¿No le salió? No. No, no, señor. Eh, ya parece que ya. Pero ahora sí es que como que tenía abierto doble. Ahora sí. Ahora sí. Em, lo que te decía, Dana, y los demás compañeros. Esta tarea de identificar claramente el problema, la pregunta que vamos a formular, pues nos lleva a que nos ocurra lo que nos ha ocurrido en las últimas sesiones y la sesión anterior con Dana veíamos el tema del perfil criminológico, ahora dice, no, ya no, ese tema no es viable por cuanto es demasiado amplio. Vamos a mirar el tema de la política pública. Yo no había visto política pública. Miramos ahorita, oye, sí hay. Ah, bueno, nos toca replantear. Y así nos toca siempre, todo el tiempo estar ahí. Por eso les digo, escriban, siempre escriban, busquen, a ver qué encuentren, qué información les brinda la web, si tienen documentos escritos también, pero pues la web nos ayuda enormemente a encontrar información al respecto. No, sí, Entonces, profe, es que yo este tema lo había manejado un poquito antes, un poquito antes, como antes del 2024, ok. o sea, ya 2 años antes. Ujú. Y, y pues salió eso. Entonces sí me toca como primero actualizarme, segundo mejorar como lo que quiero buscar, cuál es mi punto, nuevamente, y seguir buscando, sí señor. Pero reitero, está bien el ejercicio. ¿Qué necesitas? Dedicarle un poco más. Es decir, pensemos en que diariamente dedícale media horita que tú empieces a mirar en la web. Venga a ver qué información hay. Pum, 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 política pública. Veamos este tipo de evaluación. Miremos la política que ya está, el documento COMPES. Abordémoslo, empecemos a mirar qué información valiosa puede tener. Tratar de ir como encontrando con mayor detalle lo que tú vas a trabajar, ¿sí? Porque así, digamos, sigue siendo amplio, pero vamos por buen camino. Ya hemos decantado un poco a lo que veníamos trabajando ya hace 15 días, 20 días. Creo que ya vamos avanzando, pero pues aún requerimos hacerlo de una mejor manera. ¿Para qué? Puedas tener éxito con tu trabajo, ¿no? Entonces, este Compass te va a ayudar enormemente. Yo creo que ya va a ser una herramienta clave para lo que vas a lograr. De ahí nos tiene que salir el tema puntual, claro, alcanzable, delimitado. ¿Listo? Sí, señor profesor.
Muchas gracias. No, 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 a ti, Dana, por permitirme ayudarte ahí con ese tema. ¿Listo? Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, propuestas, alternativas, lo seguimos trabajando de esa manera. No sé, yo quiero también ayudarle a Javier, a Diego, para que me digan si quisieran hacer un ejercicio similar con el tema que ustedes hayan trabajado en sus, em, en sus papers, no sé, o que nos sirva incluso aquí para que si ya no lo deciden trabajar ustedes, pues que otros compañeros de pronto tomen el tema para abordarlo, ya que varios tienen satisfecho este requisito. No sé qué dicen Javier o Diego. Doctor, el tema de mi paper fue muy distinto al proyecto que tengo elaborado, Ok, el de adolescentes, que pues debido al acceso que tengo a la información. En cambio, el paper mío, venga, le digo de qué fue el tema. El tema fue, no, pero el que quiera, el que le quede más fácil, que podamos también sí, hacer un ejercicio. el tema mío en el paper fue el inicio de la aplicación de la doctrina aparatos organizados de poder mediante el derecho convencional en América Latina. Entonces, pues, que movieron las clases deben venir paralelas con los trabajos que se entregan en el módulo. Ujú, Había un cambio de la persona encargada de hacer el puente sí, que nos acompañó en el primero y segundo semestre, volvió la persona, pues que es muy idónea, y volvió y ajustó las clases a la par con los módulos porque la idea es que pues uno fuera desarrollando los módulos y entrar a la clase ujú, para exponer las dudas. claro. Entonces el compañero Richie volvió y reeducó todo el cronograma de entrega de trabajos en el aplicativo y hasta ahorita el primero de mayo y el primer trabajo o el primer actividad que hay que hacer es la planeación de una opción de grado satisfactoria. Y hasta ahorita empezamos en el módulo suyo, Ujú, primero de mayo hasta ahora escogiendo no, perdón, el primer trabajo es el 15 de abril de 2026, la otra semana con el test del perfil para escoger opción de grado. O ok. sea, hasta ahorita estaríamos en el módulo como tal escogiendo el tema. Ujú. Entonces, por eso Estamos es que bien. sí, no, vamos muy bien. Por eso es que nosotros, pues hasta ahorita yo tengo el tema porque ya lo trabajé en métodos cualitativos, cuantitativos y hice el Ujú, trabajo en el CESPA con las encuestas de los adolescentes y en la URI puedo ver los perfiles de los menores cuando son capturados los fines de semana que se apoya al CESPA en disponibilidad. Pero ujú. sí, pues para nosotros, como no hemos empezado a abordar los módulos, pues hasta ahorita no hemos arrancado como tal. Y por eso es que no tenemos tampoco mucho cómo profundizar y exponer el tema. Ok, Es por pero, eso. pero bueno, digamos que entonces estamos como alineados, incluso creo que Sí, no, lo ideal sería aprovechar al máximo el tiempo que se dispone precisamente para que ustedes puedan ir estructurando tanto a nivel, bueno, que ustedes mentalmente vayan allá organizándose frente a los temas y puedan ir definiendo algo que será lo que ustedes van a ubicar dentro del módulo que se tiene previsto, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes vayan pensándolo, vayan estructurándolo, me cuentan frente a lo que vayan a cargar para que lo podamos ajustar o perfilar un poco mejor como lo venimos haciendo en el caso de Dana y los demás. ¿Listo? Eh, bueno, y Diego, bueno, Diego, si nos puede hablar ahora, bien, si no, no hay problema. Em, listo. Pues nada, creo que el ejercicio ha sido bien valioso, el que hicimos en la noche de hoy. Lo ideal entonces es que Dana siga trabajando, siga revisando el documento y podamos abordar
un poco lo mismo si quieres, Dana, en 8 días. Bueno, en 8 días no, sino en la siguiente clase. Y también Javier, Diego y los demás compañeros que decidan unirse, podamos ir decantando propiamente el tema, ¿sí? Y poder tener un documento mucho más estructurado, mucho más alcanzable, ajustado, sea pertinente en las líneas de la maestría. Entonces, esa es la idea, esa es la idea con cada uno de ustedes, ¿vale? ¿Listo? Sí, señor profe, muchísimas gracias. Bueno, pues Muchas gracias, doctor. con mucho gusto estaré atento a cualquier cosa que ustedes necesiten y pues nada, nos veríamos en la próxima sesión. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos, una feliz noche, que descansen, Gracias, Bueno, profe. Hasta hasta luego, luego. que estén bien. que estén bien.